un poco la percepción que tenía cuando me fui, que tenemos, digamos, capacidad, pero somos muy conformistas. Asturias es una región muy conformista, entonces no llegamos a dar ese pasito adelante, ¿no? Preferimos, y es una carrera que ha tomado mucha gente, ser funcionarios, y hay gente que con 30 y pico años ha dejado su trayectoria profesional para hacerse funcionario, da igual de qué, a intentar arriesgar, ¿no? Y yo tampoco soy una persona muy arriesgada, porque al final siempre he tomado riesgos medidos. Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Sergio Fernández. Sergio desarrolla su actividad profesional en Amazon, en Canadá, y con él pues hablamos de su trayectoria, de sus experiencias, de sus cambios profesionales, de su evolución, hasta llegar a Amazon, donde está desarrollando ahora su trabajo, y en concreto pues una parte muy determinada dentro del análisis de imágenes que ocurren en esta plataforma, en este marketplace. Y también una conversación muy agradable porque, como veréis en el comienzo del capítulo, Sergio y yo tenemos alguna que otra coincidencia vital, y bueno, pues también nos reímos y aprovechamos para recordar viejos tiempos en esa población tan querida para mí que es Navia, ¿no? Donde viví 2 años de mi vida cuando era muy pequeñito, pero que dejaron una huella imborrable por todas las personas que tuve la ocasión de conocer allí, muchas de las cuales con las cuales todavía mantengo pues algo de relación, y que a lo largo de la vida pues me he reencontrado con otras, sobre todo gracias a Asturias Power, ¿no? A personas que hacía muchísimo tiempo que no hablaba con ellas, que no conversaba, y que pues gracias a este movimiento pues me han dado la oportunidad de retomar contacto con ellas, ¿no? Así que nada, espero que os guste mucho este episodio con Sergio, que podáis comprobar cómo las carreras profesionales de muchas personas de Asturias nacidas aquí pues evolucionan, y muchas veces sin tampoco tener una estrategia muy clara, sino que en momentos puntuales, gracias a afrontar nuevos retos y nuevas vivencias, pues te dan la posibilidad de trabajar en sitios que en algún momento pues quizás fuesen insospechados para esos profesionales, ¿no? Así que ya sabéis, mucho ánimo y a darle caña, que las oportunidades están ahí para aprovecharlas, y nunca sabes dónde te van a poder llevar. Y también acordaros de que podéis darle al recomendar, a compartir también estos podcasts, y a trasladarlos a otros amigos, compañeros de trabajo, que puedan resultarles de interés. Un abrazo a todos y a todas, y empezamos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Lema, buenos días, o buenas tardes para ti. ¿Qué horas son en Vancouver? Estás, ¿no? Sí, en Vancouver, Canadá, son las 9 de la mañana. Bueno, hay una buena diferencia de horario con España. Complica mucho la relación con España si quieres hablar con alguien, familia y demás. Yo tengo dos niñas y al final complica mucho el tema de hablar con los abuelos y demás. ¿Qué años tienen Son tus doloridos. hijos? Tengo una hija de casi 4 y una hija de 6 meses. Bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y de dónde eres, Sergio? Yo nací en Cangas en Narcea, Cangas la Buena, pero muy de pequeñito, con 7 años, nos mudamos a Navia, a la costa. ¡Ostras! Y mi familia de Cangas, todo el mundo dice, tú eres cangués falso, porque siempre cuando me preguntan de dónde eres, yo digo que soy de Navia, porque al final la vaca es donde pasa, donde nace, ¿no? Y porque tengo mucho más raíces en Navia. Tengo mucha familia en Cangas y me gusta mucho ir y demás, pero me considero más en Navia, es donde más encuentro mi espacio, digamos. Mis amigos están allí. No tengo familia allí, más que mi hermana, que trabaja allí, pero el resto es verdad que está todo en Cangas, pero me considero más naviego que cangués. Aunque bueno, un poco corazón partido. No sé si habíamos hablado de esto por LinkedIn en los mensajes. ¿Tú sabes que yo viví en Navia 2 años?
Lo Ah, habíamos... no, yo no sabía. No, no. Ah, es que me parecía que esto no... Bueno, de hecho yo creo que es la primera noticia que tengo. Esto que me acabas de decir en Navia yo tampoco lo sabía. Bueno, dos cosas. Una, de Cangas de Narcea, para mí, ahora mismo, en este tiempo que llevo viviendo en Gijón, ahora lo asocio a Manín. ¿Conoces Manín? Claro, claro. Sí, sí. Vale, pues Manín para mí ahora es el rey de los... Hombre, tiene muchísimas más cosas que los donuts, ¿no? Pero ahora se han puesto de moda los donuts que tienen aquí en Gijón, que yo fue donde los descubrí, fue donde descubrí la panadería, que Ujú. lógicamente tiene un pan espectacular, Es un y pan otras espectacular. muchas, y otras muchas más cosas. Pero, ostras, tú no sabes el éxito que tiene llevar por la mañana unos donuts de Manín a la pipa. Eso es mano de santo. Sí, siempre han hecho panadería y pastelería muy, muy buenas, la verdad. No sabía que estaban tan expandidos en Gijón. La verdad, pensé que Eh, tenían pues una panadería pequeña. No, han empezado, de hecho yo los he referenciado así un par de veces, tanto en, pues, en Instagram y en LinkedIn también, yo creo que en su día hice una publicación. Yo creo que ahora están en Oviedo y tienen también en Gijón, eso, pues un pequeño obrador con un pequeño puesto, antes se podía tomar café, era como una especie de cafetería. Ahora con el tema de la pandemia, pues lo limitaron solamente a la producción, ¿no? Entras en Ujú. la tienda, coges lo que necesites y te vas. Pero tienen en Oviedo también otra que yo no la conozco y esto te lo digo por lo que veo en la caja, ¿no? En la caja de los donuts es lo que veo y por eso te Ujú. lo cuento. No lo sabía y de hecho, sinceramente, yo no los conocía, ¿eh? No era al ser algo local, lógicamente de Cangas, muy arraigado en la zona, pues no conocía tal, pero el producto, bueno, pues tú compras un donus y no es de esos donuts que se te apelmaza a las 4 horas, ¿no? Es un donus que lo comes al día siguiente y todavía es donus. Con lo cual, Y lo mismo con el pan. El pan es un pan que tiene un sabor durante días. Es como no ese pan precongelado que a las 2 horas está ya blandurrio y demás. Es un producto de calidad. totalmente. Y en Navia, pues yo estudié en Navia quinto y sexto de GB. O sea que Ah, sí, ya ha qué llovido. curioso. Ya ha llovido, ya ha Ya ha llovido. llovido. Porque mi padre trabajaba en el Banco Popular Ujú. y aunque yo nací en Avilés y me crié en Piedras Blancas, en mi primer destino, por el movimiento que se hacía antiguamente a los empleados de banca, pues estuvo en Navia. Y de hecho tengo muy buenos amigos todavía de esa época, que te hablo que tenía pues la edad que tiene mi hija ahora, que son 11 años. Cuando yo estuve en Navia tenía 11 y 12 años. ¿De qué año eres tú? Em, yo soy del 74. Vale, yo me mudé a Navia en el 89, con el cual ni siquiera coincidimos. Llegaste a No, yo Navia llegué antes de que yo en el llegara. 84. Yo llegué en el Ajá. 84 a Navia. Y pues de ahí es Arantxa Torres, que ya ha participado en este podcast, que es la directora de Recursos Humanos y subdirectora de Capgemini en España. Ujú. No sé si te suena. Me suena, Eh, pero no la conozco en persona. También tengo muy buena relación con Natalia Loredo, que Natalia tiene una clínica de fisioterapia aquí en Gijón, trabaja sobre todo temas vinculados con la mujer, temas de pues preparación al parto, Ujú. después temas de suelo pélvico, bueno, tiene distintas cosas, pero Natalia es también hace muchos años. La familia Pañeda, Yolanda Pañeda y Monse Pañeda. Monse es nutricionista y Yoli es odontóloga. Bueno, son de esos... la familia Campoamor, Sergio Campoamor, Rebeca Ujú. Campoamor, que su padre era médico ahí en Navia. Bueno, no sé, son de esas cosas que siempre recuerdas porque además empieza a hacer atletismo en Navia. Ajá. eh, Iba corriendo de Navia a La Poza. Hacíamos esas, además eran unas noches maravillosas de invierno que eras un crío y te era una aventura ya solamente de ir corriendo de Navia a La Poza desde el polideportivo que hay arriba, ¿no? Donde está el instituto, De en Navia Campoamor. arriba. Sí, ¿Verdad? de colegio. Pues salíamos de allí, del polideportivo, corriendo, bajábamos hacia la villa, ¿no? Hacia abajo, cogíamos la general, que no estaba ni mucho menos tan poblada como está ahora, de cosas. Antes era solamente estaba el astillero y poco más. Y era una experiencia, la verdad, y lo recuerdo con mucho cariño, muchísimo cariño. Ujú. Ya ves, el Eh, mundo es muy pequeño. el mundo es muy pequeño. La generación que tú dices me queda un poco lejos, los conozco a todos de vista y de familias y de algunos que todavía están por ahí, pero es verdad que es una generación anterior y no tengo mucho contacto personal con ellos. Pero lo que tú dices, la vivencia de pequeño, yo he tenido más o menos la misma, porque yo hacía remo Ah, y ok. remo
el club de remo, cuando yo era pequeño, no tenía infraestructura, tenía un pequeño barracón de metal Sí, yo vivía encima, en ese edificio que está justo al lado de la vía, sí, pues ahí vivía yo. ujú. Pero ahí vivía un amigo mío. Y el padre también trabajaba en un banco, Amadeo, trabajaba en el Popular, yo creo también. Pues puede Bueno, da ser, igual. Amadeo me suena, ¿eh? Me suena. Sí, fue director de oficina al final, yo creo. Todavía ahora ya es que está jubilado, evidentemente. Es el padre de un muy buen amigo mío que vive en Gijón, de hecho. Eh, y el club de remo era un barracón de metal en el que había sitio justo para guardar los botes, ¿no? Entonces, todo el deporte lo hacíamos fuera. Teníamos el polideportivo del colegio como los lunes, miércoles y viernes, pero el resto de los días hacíamos deporte fuera y corríamos fuera. Yo veo a la gente correr ahora iluminada con un montón de petos y demás, y nosotros corríamos, me acuerdo, con 15 años, por la carretera, era subir, ir a la playa, subir a Andés, ir a Frejulfe, Sí, bajar, sí, 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 sí. todo en penumbra, ni una luz, ni siquiera un reflectante llevábamos. Estamos vivos de milagro. Bueno, oye, era otra época, ¿no? Era otra época. También antes nos hacían controles de alcoholemia, ¿no? Tan loco, es verdad. No, pero yo lo pienso, yo hago remo también aquí, y aquí cuando se hace un poco oscuro y demás, tienes que ir con luces. Los botes tienen que llevar luces en proa y en popa y demás. Ajá. Nosotros salíamos con niebla, de noche, sin que nadie, ningún bote entrenador, salíamos solos con 15 años al agua y bueno, al final estamos aquí, Sí, ¿no? yo tengo, de hecho, tenía un compañero del colegio, no sé si era Iván Ujú. o su hermano, ay, ¿cómo Iván y se Jorge. llamarán? Sí, efectivamente, Iván y Jorge. Y Jorge, Arrillaga era el apellido, ¿puede ser? No, joder, no me sale el apellido ahora, lo tengo en la cabeza. Rodil, Rodil, puede ser. Que vivían sí, justo pasado el puente, ¿no? joder, justo, sí, sí, Ahí a la derecha, bueno, en el los siguiente conozco mucho. bloque, por ahí. No me acuerdo cómo se llamaba esa zona, que ya era pasada el puente, que tenía un nombre. Em, Me pillas, llevo 5 años sin ganar, 3 años sin ganar. El Spin, Ah, el Spin, el Spin. efectivamente. Joder, vaya casualidad, madre mía, si lo buscamos. Qué bueno Pues el sí, pues sí. Spin, efectivamente. Pues Pues Iván y sí, Jorge son, bueno, compañeros de club de remo y de hecho Jorge, cuando nosotros éramos cadetes o así, porque que Jorge Jorge era muy ya bueno, era, ¿no? Jorge Jorge no llegó a ser fue. campeón de España juvenil. Eso me sonaba que era muy bueno. Sí, sí. Iván, ya te digo, Iván, yo con él hacía atletismo. Hacíamos Ah, también. atletismo en el colegio, porque de Ujú. hecho me acuerdo que teníamos un muy buen equipo, quedamos en los Juegos Escolares, yo había quedado subcampeón de Asturias de velocidad y el equipo de relevos en el que estaba Iván quedamos terceros de Asturias en esa época, vamos, que Ujú, éramos unos, ujú. unos yogurines, vamos. Qué bueno. Mucha calidad deportiva en esa familia, porque el hermano mayor también sigue corriendo con 40 y Ah, muchos y sí, el hermano mm, mayor jugó al fútbol también, que yo después coincidí con él jugando al fútbol con Ventura. eso, justo. Ujú. ¿Ves? Nada, nada. Ahí escarbamos un poco y tenemos primos en común. Pues el hermano mayor, lo último que sé de él es que estaba en la zona de Cangas, era el director de Munillos, yo creo. Hizo una entrevista con este Cazurro, que está en la tele, que está en cuatro. Em, Pues no lo sé, pero bueno, investigo, Aventura, que hace muchísimo que le perdí la pista bueno, porque no coincido con él. por último que sé, este rubio que hace capítulos como de aventura y demás, que hace montañismo y ahora hace un poco Sí, más hombre, realities, sí, no me sale el nombre. sí, que es la imagen de una compañía de seguros Exacto, y no me sale el nombre. Da igual, Calleja. Calleja. Pues Calleja cuando fue al parque de Munillos era justo este chaval, este señor ya, era el director del parque por aquel entonces. Yo creo que Vale, de vale, esto hace pues, como unos años, como 3 o 4 años quizás. No sé si siguiera ahí. vale, Porque vale, hizo pues el rollo de bailar en la cámara y demás, fue como muy gracioso. vale, pues lo investigo porque tío que Aventura hace muchísimo que bueno, y a Iván y a Jorge lo mismo, hace muchísimo que no sé de ellos. Pero bueno, Pues mira Jorge tú todavía que. está en Navia porque yo creo que es profesor en el colegio de arriba En el público. no en Navia, sino está en Coaña, en el colegio de Coaña. Ajá, Eh, Iván yo creo que también está en Navia todavía. puede ser. Ya te digo, Sí, su bueno, padre falleció hace unos años, era un gran paisano. Es que el padre era el presidente del Club de Remo cuando estaba yo en el club. nada, muy buena gente. Yo ahí Muy ya te buena digo gente. que sí, sí, sí. Bueno, es que si nos ponemos a hablar de Navia no hablamos de tu carrera, pero bueno, Vale. da lo mismo. Como esto no tenemos a nadie que nos corte ni que nos diga lo que tenemos que decir, podemos decir lo que sea, ¿no? O No, hablar de pero lo que tampoco es nos. una pérdida de tiempo, yo creo, porque yo No, creo no, que mi no, no, carrera, no. el remo, como disciplina y como forma de vida, me ha servido mucho. Ha sido algo Ujú. que no lo sabía en ese momento, lo aprecié más con los años, evidentemente, porque mi entrenador, que era un tío muy de los 80, Miguelón, que también ha fallecido hace unos 20 años,
era un tío que te metía una caña exagerada y físicamente andabas como motos. Pero nos enseñó un poco esa disciplina, ese esfuerzo de equipo. Y el remo es un deporte muy de equipo, que el individualismo al final no lleva a ningún lado. Si hay un tío muy bueno en el bote y los otros cuatro están descompasados, eh, no va a ningún lado. Sin embargo, cuatro que estén muy compasados hace que el bote se mueva muy rápido. Y eso me ha llevado a mi carrera profesional, de verdad, a entender un poco la labor de equipo. Porque hay deportes de equipo como el fútbol y demás que siguen siendo más individualistas, yo creo. La metáfora no aplica tanto. Bueno, fíjate que jugué muchos años al fútbol. Empecé a jugar en Navia, pero en el cole, en el patio, a futbito, ¿no? Y Uh -huh. después, el siguiente paso que di, porque cambiaron a mi padre de localidad, ya te digo, estuve 2 años en Navia, fue a un cambio muy grande, además, porque son épocas en la juventud que lo notas mucho, esos cambios, ¿no? Es decir, no Sí. haces, no haces piña en un sitio y bueno, en su momento lo pasaba mal porque el primer día de colegio era horrible porque no conocías a nadie y cambiar tantas veces de colegio, yo cambié creo que 6 veces de colegio y bueno, lo pasaba mal, pero bueno, mi carácter, que es un carácter abierto, pues me ayudaba y el deporte me ayudaba a introducirme, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando me fui a Sotrondio, a la Cuenca, no Uh -huh. había atletismo. Yo venía a hacer atletismo en Sotrondio, perdón, en Navia, y cuando llego a Sotrondio, pues no había este tema de los juegos escolares, pues no, Sí. el colegio que era de monjas, bueno, pues no lo trabajaba mucho, no había ningún club de atletismo, ni había tradición de atletismo, entonces, bueno, pues había fútbol y me puse a jugar al fútbol, ¿no? Y lo que tú dices, para mí el fútbol, aparte de ser un deporte en el que haces amigos y te relacionas y haces... aprendes a sufrir, aunque como tú bien dices, a veces también es un deporte individual. Yo, mis mejores amigos, hoy en día, con 47 años, e incluso después de igual dejar hace 20 años el fútbol, aproximadamente, yo creo que este año va a hacer 20 años, mis mejores relaciones, tanto a nivel personal como por casualidades de la vida, a nivel profesional, que has Uh -huh. podido hacer pues, algún proyecto con esos amigos, vienen de ahí, vienen de ese mundo del deporte, ¿no? Y yo creo que es algo, a mi hija Marta, que además es muy deportista y le encanta el fútbol, pero juega al tenis, juega al hockey sobre hierba aquí en Gijón, en el Grupo Cultural Covadonga, ha empezado a practicar golf, tiene 11 años y yo siempre digo que, por un lado, el deporte individual que aprenda a sufrir y aprenda a concentrarse y a tener una disciplina para... Bueno, tenemos ahí al señor don Rafael Nadal, que yo creo que es el ejemplo, el mayor ejemplo de resistencia mental que Uh -huh. puede tener que puede tener un deportista, pero a nivel de equipo que aprenda a respetar, que aprenda a compartir el sufrimiento, que aprenda a ayudar al compañero, ¿no? A la compañera. Es decir, yo creo que te da unas pautas que en ese momento no lo ves, pero que cuando cumples años, como tú acabas de decir, Sergio, pues te da una visión seguramente que a la hora de trabajar en equipo, de intentar aunar esfuerzos, de intentar cumplir un objetivo, pues es algo que ya lo tienes ahí, ¿no? En ese entrenamiento que has tenido que pasar. Claro, el sufrimiento de equipo al final lo notas cuando alguien se queda un poco atrás y le ayudas, dices tú, no estoy perdiendo el tiempo, estoy ayudándome de una manera egoísta, ¿no? Y eso yo creo que en el entorno laboral, sobre todo Norteamérica es muy diferente a Europa, se ve mucho, que ese individualismo está muy, muy metido en el ADN. Qué bueno. Vaya, Mm. joder, nunca había tenido este inicio de podcast con nadie, ¿eh? Ah, bueno, mira. Qué bueno, qué bueno. Oye, vale, Sergio es de Cangas, se cría en Navia. Ujú. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? Aunque ya has dicho el tema del deporte que ha sido una parte fundamental de esa infancia, pero ¿cómo recuerdas tu vida en Navia? Una vida muy feliz, muy tranquila, me acuerdo que yo iba, porque había un programa de colegio, y entonces el colegio era jornada continua, porque el instituto era por la tarde en el mismo edificio. Y me acuerdo que salíamos a las 2, comía y me piraba de casa y mi madre ni siquiera tenía que estar preocupada por mí. Navia de aquella eran, que 3.000 habitantes eran, ni eso siquiera. Entonces yo estaba todo el día por ahí en bici, eh, luego iba a hacer remo, deporte, baloncesto y demás. Recuerdo una infancia como muy fácil, muy tranquila, lo que veo hoy en día de los niños en casa metidos y demás me da un poco de pavor. Y yo ahora tengo 2 hijas, con lo cual me va a tocar en breves pasar por eso. Me da un poco de pavor el no pasar tanto tiempo fuera, que no pasen tanto tiempo, que no se expongan a ellos mismos a estar, no sé, enfrentados a otro tipo de realidad. Porque al final la pantalla es algo que nos va a tocar a todos el trabajo hoy en día.
100%, o un gran alto porcentaje va a ser pantalla, pero hay que aprender a estar fuera, jugar, eh, romperse o sea, los pantalones porque te caes en bici, esas cosas que no sé, los niños de hoy en día yo creo que están demasiado metidos en casa. También porque nuestro tiempo es un poco más limitado, o también vivimos en ciudades un poco más complicadas de seguridad, ¿no? No lo sé. Ujú. Pero mi infancia en Navia fue muy feliz, muy tranquila, muy al aire libre. Me acuerdo que mi madre, si no venía a las 6 a por el bocadillo, decía, algo ha pasado. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de controles que eran muy sencillos, ¿no? Entonces, muy sencilla. Una vida muy sencilla. Y fíjate que yo creo que Navia era una población adelantada a su tiempo en ciertas cosas, porque había como sabes, estaba la papelera, Ujú. Y sigue. ahora ENCE, que sigue, lógicamente, pero Ujú. había ingenieros, pues gente que venía de Madrid. No sé si te acuerdas de la familia de la Vega, de Sandra de la Ujú. Vega, Siguen por ahí, yo creo. bueno, yo creo que están, no sé si algunas sí que, pero otras están en Madrid, que venían de, pues eso, sus padres eran ingenieros, venían a trabajar a Navia y en temas vinculados, yo me acuerdo que las primeras zapatillas Nike que vi fueron en Navia. Ujú. Y era por, bueno, porque había una gran cantera de básquet en Navia, por cierto, había También. una gran cantera de baloncesto y toda esta gente que venía de fuera, pues también ayudaba bueno, pues siempre vi a Navia como una villa, población adelantada en ese sentido, ¿no? Después yo me venía de Navia a veces a Piedras Blancas o a Vilés y fíjate que veía cierta distancia, a pesar de, no sé, era una sensación que yo tenía de pequeño, igual no era real, pero igual tergiversaba mi edad, no lo sé. No, y hoy en día todavía esa trayectoria yo creo que se ha visto todavía acelerada, porque si te fijas en el entorno villa, pueblo asturiano, no hay nada de industria en una villa media, ¿no? Sin Ujú, embargo, Navia tiene, pues, ENCE, con todo el poder económico que trae, todo el impacto ambiental, evidentemente, también. Luego tienes astilleros que ahora mismo también están en Gijón, han crecido un montón, hacen cosas muy guays. También tienes René René Picot, Picó. que Ujú, es un referente en los lácteos europeos. Luego hay empresas como Metalurgia de ventanas. Hay un montón de industria que es un referente. Y si te fijas en el occidente asturiano, todo lo que son Coaña, Villallón, Tapia, El Franco, Luarca, son consejos que la gente va a trabajar a nadie. ujú. Sí, sí. Oye, ¿y cómo llega Sergio después a la universidad? Una vez que entras en el bachillerato y te planteas un poco qué cosas te atraen, te gustan. ¿Cómo enfocas ese momento? ¿Recuerdas cómo enfocaste ese momento de tu vida? Pues como todos los niños con 18 años, yo creo que no tienes muy claro a qué te quieres dedicar. Y yo sabía que lo que me gustaba y sabía en qué parcela digamos, de la educación era bueno, en las ciencias, pero no tenía muy claro que quería ser informático. Me gustaba la informática, aunque en los 80, 90 era algo que estaba en pañales. Y no sé, al final fue como, bueno, vamos a probar a hacer informática. Me fui a Oviedo a estudiar informática. Empecé la ingeniería técnica, que era ingeniería técnica en 99, con un plan de estudios, me acuerdo, horrorosamente antiguo. Eh, Sí, porque igual tenía 10 años, que para eso en la informática es como un siglo, ¿no? Fue una frustración muy alta llegar allí, que era con una base. Evidentemente, las carreras de informática en España y en el mundo en general evolucionaron de las matemáticas, ¿no? Entonces había ciencias exactas y evolucionaron a tener, bueno, ciencias aplicadas, ¿no? Y la informática era como una escisión de eso, ¿no? Entonces yo cuando entré en la carrera era como con un fundamento matemático muy alto y muy poca cosa práctica. Eh, y me acuerdo que luchamos mucho por cambiar el plan de estudios. Hubo ahí hasta movimiento político y demás en los 2000 porque, porque el plan de estudios era muy arcaico. Y no sé, llegar a Oviedo, un poco más de libertad, una ciudad más grande, nuevos círculos de amigos, nuevas personas, aunque muchos amigos míos estudiaban en Oviedo también, con lo cual al final nos juntábamos mucho. Y lo recuerdo como un impacto, no sé, crecí de cierta manera, me salí un poco de ese cascarón. Aunque mis padres estaban muy cerca, vivía con ellos y demás, eh, la cosa fue, digamos, muy natural, fue un crecimiento muy poco brusco. Eh, la carrera informática por aquel entonces tenía, el otro día hice un podcast a un chaval que estudió en Pamplona, creo recordar, que dijo una cosa muy interesante en el podcast, que él vio la presión al llegar a la carrera, que todo el mundo acababa año por año.
Sin embargo, yo vi lo contrario en informática en Oviedo. Llegué y todo el mundo decía, tranquilo, es imposible año por año, no te desesperes. Si consigues hacerlo en 6 años, date con un canto en los dientes. Entonces, casi en esa dinámica, ¿no? Y como el plan de estudios tampoco ayudaba, yo me acuerdo que me salí mucho de lo que era la educación de por sí. Hice muchas cosas alrededor de la educación. Me metí en asociaciones, no sé, en aquel entonces, pues algo que para mí marcó mucho mi carrera fue una asociación que se llamaba Astur Linux, que era cuando Linux era algo muy poco mainstream y era muy complicado usarlo y demás, y el tema del software libre, fue algo que me hizo crecer mucho alrededor de lo que era simplemente la carrera. Y poco a poco fui encontrando mi camino y poco a poco me fui, ya digamos, hay que ponerse serio, Sergio, hay que enfocar la carrera y terminarla algún día, ¿no? Eh, me llevó 6 años acabar lo que son los cursos de la carrera, ni siquiera el proyecto, 6 años. O sea que tampoco soy un estudiante modelo en ese sentido. Pero bueno, es lo que hay. También empecé a trabajar bastante pronto porque mi padre era gerente de una empresa de automoción que fue creciendo, creció a un nivel que no podían tener gente dedicada a informática, pero tenían dependencia informática. Entonces yo en mis ratos libres les ayudaba. Pues hacía compras, mantenimientos, lo típico básico. Y eso también me distraía un poco, pero bueno, de eso aprendí muchísimo también. Y mi padre en ese sentido es un referente, porque mi padre, en el mundo que hoy en día es un emprendedor y demás, mi padre en cierta manera fue un emprendedor en los 80, que es algo muy raro, ¿no? Montó en Cangas una cooperativa de mecánica de camiones, y poco a poco evolucionó a vender también coches en esa cooperativa y fue a lo que le llevó a estar en el sector de la automoción durante 40 años casi. Ya está jubilado y demás. Pero eso, trabajar un poco con él me ayudó un poco a salir un poco de lo que era solo el ámbito académico, ver que la realidad técnica era muy diferente a la realidad académica. Evidentemente eso me impactó un poco en el tiempo, pero bueno, no creo que sea un trauma acabar la carrera un par de años después. No, sobre todo, date cuenta la cantidad de acceso que hay hoy en día a información técnica, ¿no? Em, yo qué sé, Audacity, Coursera, mismamente LinkedIn, que tiene también en otro ámbito distinto, pero bueno, tiene sus cosas, las mismas plataformas Google, bueno, qué sé, que hay YouTube, no solamente vinculado a ninguna marca, sino creadores de contenido Uh -huh, que uh -huh. hacen difusión de su conocimiento, Twitch, que no solamente se enfoca a los que pueden ser más famosos gamers o digamos o celebrities de ese ámbito más de difusión. Yo qué sé, que hay, date cuenta, ¿no? Si tú hubieses tenido esa capacidad de información hace esos años, vamos, no hubieses acabado la carrera, seguro. No, claro, y eso lo vemos ahora mismo en gente que entra con nosotros, que se cuestionan en seguir acabando la carrera cuando tienen una oferta delante. Por ejemplo, yo qué sé, si tenemos un becario nosotros en verano, hemos tenido nuestro verano pasado, el proceso simplemente es si el chaval es adecuado para nosotros, le hacemos una oferta para cuando acabe la carrera. Y algunos se preguntan, ¿y por qué no salta a trabajar ya? Necesito la carrera. Yo la verdad que creo que el conocimiento que adquieres de base, igual no le ves el valor al principio y lo ves a largo plazo. Yo qué sé, ese fundamento matemático que hablamos antes, de primera dices tú, ¿para qué? Si yo voy a programar, al final, ¿para qué quiero esas matemáticas? Pues no, al final te es útil, no sé, disciplinas como la estadística, que están muy mal enseñadas, son súper útiles. Cosas que no crees que tengan valor, las tienen. Entonces, tampoco puedes discriminar esas cosas al principio, porque entonces, en el día que las necesites, no has pasado por ellas, no tienes una base para poder crecer en ellas. Entonces, ahí es cuestionable que el volumen de información haga que te formes mejor. Posiblemente te formes más rápido, eso es verdad. Nosotros antes para aprender una tecnología teníamos que pedir un libro. Y pedir un libro antes en los 2000 era una idea. Cuando apareció Amazon y podías pedir a Amazon Estados Unidos, y me acuerdo que hacíamos pedidos en grupo para pagar los gastos de envío. O sea, era algo de verdad una odisea aprender una nueva tecnología, ¿no? Y por eso cosas como Astur Linux, que eran como pequeñas comunidades en un entorno tecnológico que nos juntamos a aprender y a hackear al final, era lo que nos llevaba a avanzar un poquito, ¿no? Y encima aprendías de otro, el otro aprendía un poquito de otra cosa, y ese conocimiento era un poco más orgánico. Ahora es más fácil, está claro, ahora tienes información la que quieras, puedes aprender cualquier tecnología sin ser de casa, está claro. Ha cambiado mucho el mundo en ese sentido. Sí, yo también creo que es una pena que la universidad ahí no sea más proactiva, ¿no? Y no sea más dinámica a la hora de, o sea, que haya todavía tanta burocracia para poner en marcha un plan, para cambiar una asignatura, para actualizar los contenidos a los alumnos en función de lo que está demandando el mercado, etcétera, 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 ¿no? Porque al final la tecnología, y tú bien lo sabes, evoluciona tan rápido, cambia de manera tan
tan acelerada, surgen herramientas que incluso ya te ayudan a plantear código sin saber código, yo qué sé, y te lo dice uno que no es técnico, que igual le estoy metiendo la pata o estoy diciendo algo que no es, ¿no? Pero, joder, yo que lo vivo también en el trabajo en el que estoy, en Bedrock, que es una empresa que está orientada a la consultoría de Data Science, la importancia de la gente que entra con nosotros, que lo que sí buscamos es que tengan calidad técnica y lógicamente en la universidad la adquieren en el doble grado de física y matemáticas, en la Mm, carrera de informática, en las grandes carreras de ingeniería que hay en la Universidad de Oviedo, que para muestra un botón, no solamente Sergio que está ahora en Vancouver trabajando para Amazon, sino que hay miles de ingenieros y de otros profesionales asturianos que han cursado estudios en estas partes más técnicas que están trabajando en las mejores empresas del mundo. sí. Coño, algo habrá ahí, ¿no? La putada es que os habéis tenido que ir porque, lógicamente, una región como Asturias no tiene la capacidad de absorber a toda esa gente. Es triste, lo que es triste es que recursos, digamos, bueno, voy a decir públicos, pero no es porque sea público, es decir, que estemos formando a gente, ¿no? Que después no puede desarrollar su carrera en la región y aportar todo el valor que tienen en la región, ¿no? No te digo que Es que es si nos imposible, vieras como una empresa y la inversión que hacemos en nosotros como educación, colegio, instituto, universidad, y dices tú, bueno, he formado un empleado que va a trabajar para mi empresa. Imagínate que el país es una empresa, ¿no? Cuando la has formado se te pira. Es como, Claro, he quemado dinero, literal. Sí, sí. claro. Sí, Y sí, estudiar sí. en Estados Unidos, por ejemplo, hablando con padres, que yo tengo muchos compañeros en Estados Unidos, evidentemente, hablando con padres, una universidad mediana, no te hablo una top, eh, te puede ir a 60, 80 mil al año, ¿eh? Más gastos del chaval estudiando. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé, Entonces, lo sé. estamos formando gratis a profesionales para que luego levanten otro país. Sí, eso es verdad. Pero bueno, eso es la realidad del mundo. Estados Unidos absorbe todo el talento porque, bueno, tiene digamos, ese ecosistema industrial. Quizás por dinamicidad, es muy, muy rápido, muy ágil. No por calidad, porque si te paras a pensar, tampoco una empresa media española no hace nada peor que una empresa media americana. Pero lo llevan a otra escala, lo llevan a otra dimensión y lo llevan a otro extremo que yo creo que les hace ir al siguiente pasito. Y nosotros nos quedamos ahí. Es un poco Sí, la... nosotros, hablando mal, somos un poco acojonados, ¿no? Nos da miedo el proyectar lo que tenemos hacia afuera o hacerlo grande, ¿no? O por lo menos pensarlo, ¿no? Es decir, no sé, es como que tenemos un poco de complejo también en ese sentido, culturalmente, no lo sé. Bueno, tampoco vamos a ser tan malos, tenemos un poco complejo, pero ellos abusan de no tenerlo. O sea, están un poco encima de la línea, yo diría. ¿Eh? Yo siempre digo con el idioma, por ejemplo, todo es awesome. No hay nada que sea great. Es todo awesome. Hasta de, le das un café, awesome. Es como, bueno, a ver, es un café, puede estar muy rico, pero sigue siendo un café, ¿vale? Entonces es como tienen una escala de valores todavía muy exagerada. Entonces nosotros la tenemos muy, muy encogida y ellos la tienen muy exagerada. Igual un punto intermedio es el más, el que tiene un balance mejor. Pero bueno, Ese es. es la Oye, realidad del mundo. y después de esa formación universitaria, ¿cómo te enfrentas o cómo ocurre o cómo te sigues formando o buscas tu primera oportunidad laboral o aparece esa oportunidad laboral? Uh -huh. Pues todavía no he acabado la carrera cuando estamos aquí. He acabado los cursos, te dije. Eh, Cuando acabé más o menos los cursos, me surgió una oportunidad laboral, una beca en Gijón, en un centro tecnológico, y justo hice el proyecto final de carrera en ese año, eh, y luego pasé a contrato con ellos, estuve 6 años en esa empresa, pero intenté seguir estudiando, bueno, intenté, eso fue una odisea un poco complicada, porque cuando acabé la carrera técnica y leí el proyecto, me metí en la superior en la Politécnica. Compaginar trabajo y carrera por aquel entonces en Asturias era imposible. Yo llegaba a prácticas y me acuerdo que el profesor decía, bueno, vamos a implementar lo que hemos dado en clase por la mañana. Entonces yo levantaba la mano y decía, ¿me puedes decir qué habéis dado en clase por la mañana? No, si no has venido, lo siento. Y evidentemente la clase teórica no era obligatoria, pero la clase práctica sí. Y pasé un par de años muy malos en la Politécnica intentando hacer la superior y al final aprobé un par de asignaturas o 3 asignaturas en 2 años. Una cosa que no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Hubo un año que pasé, y eso fue un gran error, pero bueno, lo intenté. Me pasé a la UNED, a ver si con la UNED podía intentar avanzar más, y no hubo manera. Entonces luego ya surgió, en Oviedo hicieron un máster de ingeniería web que era compatible con el horario laboral, era de 6 a 9 de la tarde. Con lo cual yo me podía escapar de Gijón 5:30, me iba con otro compañero de trabajo además, nos íbamos en coche a Oviedo, estábamos de 6 a 9 en clase y me volvía a Gijón a dormir.
y a trabajar el día siguiente. Y concentraba todo el tema de trabajo, de prácticas y demás los fines de semana. Con lo cual estuve 2 años como muy en la cueva, pero bueno, conseguí sacar el máster y, digamos, acabar formalmente de estudiar. Aunque luego quería estudiar el doctorado y demás, empecé un poco con la idea, pero bueno, eso nunca llegó a ningún sitio. ¿Qué percepción tienes de Asturias ahora? O sea, ¿qué es lo que te llega? Porque ¿cuántos años llevas fuera ya? Llevas unos cuantos, ¿no? Llevo 10 fuera, más o menos. 10. No, Eh, sí, 10. ¿Qué percepción tienes de Asturias? ¿Qué es lo que te llega ahora mismo de lo que está sucediendo aquí a nivel de empresas tecnológicas, a nivel de, no sé, de otras empresas más pequeñitas que no tengan que ver con la tecnología, si es que tienes información, amigos, familia? Pues un poco la percepción que tenía cuando me fui, que tenemos, digamos, capacidad, pero somos muy conformistas. Asturias es una región muy conformista, entonces no llegamos a dar ese pasito adelante, ¿no? Eh, Preferimos, y es una carrera que ha tomado mucha gente, ser funcionarios, y hay gente que con 30 y pico años ha dejado su trayectoria profesional para hacerse funcionario, da igual de qué, a intentar arriesgar, ¿no? Y yo tampoco soy una persona muy arriesgada, porque al final siempre he tomado riesgos medidos, pero como región, como cultura, nos falta ese empuje de intentar avanzar un poquito más. Somos muy de lo público, no sé cuánto es el porcentaje ahora de empleo público en Asturias, pero seguramente estamos hablando de más de un tercio, lo cual te lleva a parámetros muy poco sostenibles. Eh, es un poco ese conformismo, ¿no? Es un poco inherente en el asturiano, ¿no? Somos lo típico, tenemos mala hostia, pero luego nos vendimos abajo un poco más en ese sentido, ¿no? Somos no tan empujados hacia avanzar. No sé, tenemos un poco ese fondo también de las, no sé, de la época industrial, que todo se vino abajo, no sé, en las cuencas es muy, muy grave ese problema, que no ha habido algo que haya reintegrado un poco esa sociedad, que ese motor económico tan grande que había se murió y no hubo nada que lo reemplazara, ¿no? Eh, y ese hueco todavía yo creo que lo tenemos como muy, muy latente en el día a día, que no queremos en nosotros mismos de alguna manera. Creemos que podemos sobrevivir, pero no creemos que podemos sacar la cabeza de arriba, ¿no? Y al final hay industria, evidentemente, pero es un poco anecdótico, ¿no? Hay industria muy potente, con capital extranjero, seguramente, pues ArcelorMittal, etc., etc., DuPont, y luego seguramente haya pequeña industria tecnológica que sale, digamos, de manera orgánica, pero que sigue siendo anecdótico, ¿no? No sé cuántas empresas se quedan en Asturias hoy en día, pero seguramente es anecdótico. Estamos hablando de un puñado de ellas, ¿no? ¿Y Que no es qué es nada lo? de la calidad del trabajo. La calidad del trabajo no te quieres hacer con el volumen de cantidad de empresas, ¿eh? Pero bueno, al final es anecdótico, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué añoras de Asturias? ¿Qué es lo que más añoras? Uf, comida, amigos, el carácter de la gente, porque al final Norteamérica es una sociedad que mola mucho decir que avanzan, pero es una sociedad muy fría, ¿no? Muy individualista. Ujú. ¿Y tu sitio Mm. preferido de Asturias? Hostia, eso lo haces en todas las entrevistas y siempre lo pienso y no sé. No puedo decir uno, no sé. La costa asturiana me encanta, en cualquier rincón de la costa asturiana me encanta. No sé, el Cabo Peñas, por ejemplo, si quieres nombrar uno. O la Ujú. playa de Frejulfe, no sé, hay un montón de sitios. Ya, hombre, hay La- mil, ¿no? Yo- Hay millones de sitios. La costa asturiana me encanta. Y la montaña, Picos, es una cosa que tenemos ahí que es espectacular. Ujú. Sí. Y cuando acabas de trabajar en CETIC, que es el centro tecnológico que Ujú. mencionabas antes, ¿qué paso das? ¿O por qué cambias? ¿Por qué decides evolucionar? Pues yo llevaba como 6 años y pico en CETIC y CETIC es bueno, un centro tecnológico con el cual no tienen una intención de competir en la industria. Está claro que quieren ayudar a la industria, ¿no? Y vi que no tenía una trayectoria de crecimiento que me interesaba, ¿no? Hacíamos proyectos muy interesantes, europeos, investigación puntera en Europa y demás, pero no veía una trayectoria de crecimiento potente, ¿no? Entonces, no sé, quería buscar algo diferente y tenía claro que de irme fuera de Asturias no quería irme a Madrid. No quería. De irme fuera de Asturias me iba de verdad fuera de Asturias, ¿no? Y justo cuando empecé a buscar, un chico que había conocido en una conferencia, un alemán, me dijo, estamos buscando una persona de tu perfil para mi empresa aquí en Austria y si quieres probar, hacemos la entrevista y vemos qué tal. Y pues hice la entrevista con ellos y me planteé allí en mayo de 2012. Era todo centro tecnológico, pero con una vertiente un poco más tecnológica. Querían crear más tecnología para ayudar a la empresa, ¿no? Y, y en ese pequeño matiz yo vi algo que me llamaba un poco la atención, ¿no? De hecho fue lo que luego a los meses nos llevó a dar el siguiente paso. Sin que fuera algo muy medido, porque yo cuando me fui a Austria no lo pensé,
yo llegué en mayo a Austria. Pues allá por diciembre empezamos a hablar de, oye, si montamos una empresa con esa tecnología, tenemos mucho movimiento, hacemos mucho software libre, open source con Apache Software Foundation y demás, y había mucha empresa que nos pedía un poco de producto, ¿no? Y nosotros, evidentemente, como centro tecnológico, no podíamos dar ese soporte tecnológico a esa necesidad, ¿no? Empezamos a pensar, y si cogemos la tecnología, intentamos montar una pequeña empresa que lleve esa tecnología al siguiente pasito, y montamos una empresa en marzo de 2013, una pequeña startup ahí en Salzburgo, que, que arrancó muy bien, tuvimos muy buenos clientes al principio, el producto pintaba muy bien, pero luego caímos en la trayectoria de ir un poco más a la consultoría, porque el dinero, al final, el cash flow nos llevó un poco a eso. Y ese fue, digamos, el siguiente pasito para mí cuando dije, bueno, pues igual hay que dar una salida porque no quiero seguir en consultoría toda mi vida, quiero ir a un producto escalable, que era por lo que montamos la empresa en su momento. Y, y fue cuando, bueno, pensé en dar el siguiente salto. ¿Y ese siguiente salto a dónde te lleva? Pues no lo sabía en ese momento. Yo llevaba muchos años sin hacer entrevistas, estaba muy oxidado en el mercado laboral, estaba muy metido en mi empresa. La energía que te roba una startup es brutal, porque tienes que hacer cosas que están fuera de tu área de confort, ¿no? Desde economía, finanzas, venta, un montón de cosas que estaban un poco fuera de algunas cosas, ¿no? Y, y es curioso porque cuando tomé la decisión de decir, bueno, pues la empresa ya va a hacer una cosa que genera dinero, y de hecho todavía hoy sigue funcionando. De hecho, tiene un empleado asturiano todavía, que está en Gijón, de hecho, o está en Oviedo, no lo sé. Bueno, había contratado a un chico asturiano que todavía está con ellos. La empresa sí fue viable, genera dinero, pero sigue siendo una consultora, ¿no? Y para mí eso no era el futuro, era algo que no quería yo verme involucrado a largo plazo. Eh, y fue curioso porque cuando tomé la conclusión de decir, bueno, vamos a buscar lo siguiente, el primer recruiter que me contactó fue de Amazon para Canadá. Y me acuerdo tal día, vamos, me acuerdo como si fuera hoy. Le dije a mi novia, ahora mujer, nada, es una entrevista para Amazon Canadá, no va a pasarla tranquila, pero simplemente es para un poco entrenarme un poco en el proceso de entrevistas, ¿no? Ni de coña nos vamos a Canadá. Y aquí estamos. Eh, no sé, yo tampoco soy una persona que haya medido mucho mis pasos. He tomado decisiones por instinto un poco y tampoco las he planificado mucho y estoy en Canadá. O sea, igual es un poco mi error el que me dejo llevar un poco por el, no sé. Bueno, pero también vas buscando lo que te gusta, ¿no? O aquello que crees que puede aportarte más en tu, no sé, en tu vida, ¿no? En tu... Claro, Quizás no, sí, no piensas tanto, no sé, estoy hablando en alto, quizás no piensas tanto en tu proyección, que también, pero que lo que vas buscando es un sitio donde realmente puedas encajar, valoren lo que haces, pongas en, digamos, en valor, se ponga en valor tu experiencia y todavía te permita seguir creciendo en esas inquietudes que tú tienes, ¿no? No lo sé. más o menos. Eso yo creo que es lo que yo llamo instinto, ¿no? Que cuando veo que el sitio en el que estoy ya no me da ese riesgo o ese reto, quiero buscar lo siguiente y me lleva a, bueno, a veces equivocarme seguramente, pero bueno, intentar crecer de esa manera es mi forma de hacer las cosas, ¿no? Oye, ¿y cómo vive un asturiano de Cangas de Narcea, criado en Navia, en Vancouver? Pues muy bien, porque Vancouver es una ciudad relativamente pequeña, Metro Vancouver tiene como 3 millones de habitantes, Vancouver en sí 1 millón, y yo vivo en un barrio residencial justo al sur de Downtown, que es muy cómodo, estoy a 15 segundos de la playa, tengo aquí el mar justo a 2 calles. Eh, no sé, mucha calidad de vida, mucha paz, me voy en bici a trabajar cuando voy a la oficina, ahora mismo no voy mucho, pero sigo intentando ir una vez a la semana por cambiar un poco de ambiente en casa, ¿no? Ujú. ¿Seguís, Es seguís en Canadá con restricciones por Sí, COVID sí, 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 ¿no? sí. Sí, sí. La oficina nunca ha cerrado, nunca hemos cerrado la oficina, pero todo el mundo trabaja en casa de manera normal. La oficina sigue abierta, con lo cual a veces nos juntamos para reuniones y demás, pero la rutina es que por ahora estamos trabajando en casa, es la norma de la empresa. Restricciones las han rebajado un poquito, pero sigue habiendo un montón de cosas, no sé, pasaporte para restaurantes, mascarilla en todos lados, transporte público y demás. No en la calle como en España, aquí la mascarilla no se exige en la calle. Eh, pero sí, seguimos un poco todavía en eso. Expectante hasta que venga la siguiente variante, a ver qué pasa, ¿no? Es un poco...
la historia es nunca acabar, ¿no? Llevamos ya 2 años Ujú. en esta historia y yo creo que no le vemos final. ¿Y cuál es tu papel dentro de Amazon en Canadá? Pues yo empecé como ingeniero, porque yo era un ingeniero, lo que aquí llaman un individual contributor, eh, y hace un par de años he cambiado un poco de rol. Ahora soy el manager de un equipo aquí en Vancouver. Nosotros, nuestro. Sergio, perdona una cosa, solamente por Sí, concretar. ¿Estás en Amazon Web Services o estás en Amazon que todos conocemos más habitualmente? consumer. Estoy en Vale, consumer. Sí, ok. sí, sí. No estoy en web services. Eh, la empresa no te creas que es tan. Desde fuera se puede ver como dos grandes empresas, pero desde dentro no es tan diferente. Hay una cultura muy común. De hecho, es el gran éxito para mí de Bezos, que ha conseguido implantar una cultura de gestión súper uniforme en una empresa tan orgánica como Amazon. ¿Vale? Porque Amazon al final es una cosa muy curiosa, pero cada equipo es una startup. Cada equipo tiene. Y cada equipo suele ser un equipo pequeño. Estamos hablando de 4 a 8 personas. Suele tener mucha flexibilidad para elegir tecnologías, para elegir, no sé, planificaciones y demás. Y al final, aunque eso parezca muy orgánico, en verdad hay una cultura de gestión muy uniforme. Y ese es el gran éxito de Bezos, yo creo, en esta empresa. Y eso lo sé porque hace un par de años, como te digo, cambié de rol, de ser un ingeniero, un IC, a cambiar a ser un manager. Ahora llevo un equipo de 6 personas, en teoría 12 porque estamos contratando, pero, pero ha cambiado un poco mi rol diario, ¿no? Ahora soy menos hacer cosas a un poco más organizar cosas. Nosotros hacemos una cosa que es un poco, eh, ¿cómo decirlo? No tiene una vertiente económica directa. Lo que hacemos es protección de marca. Amazon, como sabes, no solo vende cosas que Amazon es propietaria, sino que es un marketplace de terceros en el que hay unos socios que son vendedores que venden en la plataforma, ¿no? Evidentemente, como en toda plataforma, hay un hueco de abuso en ella. Cualquiera puede intentar abusar de ella. Y nuestro capítulo básicamente es intentar proteger a la plataforma del abuso de la propiedad intelectual a marcas. Un ejemplo muy sencillo, tú haces camisetas y le pones el logo de Nike a la camiseta, ¿no? Eso, si tú no tienes licencia para vender Nike, no puedes venderla en nuestro marketplace. Es un poco lo que nosotros hacemos. Mi equipo en concreto, dentro de todo ese vorágine de problemática, que es más grande de lo que parece, hacemos protección de imagen. Protegemos todas las imágenes que ves en Amazon, de la primera a la última que se sube, las escaneamos y verificamos que no tenga nada de propiedad intelectual que no se pueda usar, Ujú. básicamente. Entiendo que para eso utilizáis herramientas de Deep Learning o cómo gestionáis Uh esa -huh. parte. Tecnológicamente, mucho computer vision, mucho machine learning, mucho deep learning en particular. Eh, no te creas, hay cierta verificación manual en caso de que no sea concluyente, en caso de que no tengamos 100% seguridad de que la decisión que estamos tomando sea correcta. Hay siempre una mínima, pero verificación manual en algún punto del proceso. Sí, la tecnología toda basada en deep learning, in-house, toda hecha en casa, porque digamos que el estado del arte de la ciencia para nuestra problemática y nuestros requisitos de calidad y de escala no llega. Y en ese sentido somos un equipo híbrido de ingenieros y scientists, y producimos tecnología que resuelve problemas de negocio en concreto con los parámetros que necesitamos. La tecnología que hay fuera no nos vale. Y de hecho publicamos mucho, nuestros scientists publican en conferencias internacionales y demás. Es curioso porque yo siempre he estado un poco involucrado en la investigación, siempre aplicada, y yo creo que nunca he hecho tanta investigación como aquí en Amazon. Hacemos mucha investigación, siempre vamos un poco el pasito adelante, por necesidades al final. Si la tecnología que necesitas no existe, hay que crearla. Es un poco Claro. Mm. la Es curioso aproximación. porque antes de venir a grabar contigo he estado con un amigo, es compañero de trabajo, Alejandro Orbiz, que tiene una empresa en Gijón que se llama Bluco y que están especializados en marketplace. Es decir, Uh -huh. son agencia verificada por Amazon y lo que hacen es pues trabajar con clientes para abrirles las tiendas en vuestra plataforma, ¿no? Incluso ahora han empezado a distribuir ellos directamente productos de los clientes a través de vuestra plataforma, es decir, como si fuera una marca blanca, ¿no? Y están creciendo muchísimo. O sea, es una empresa que empezó Ale, lo tenía claro, vio que había una oportunidad, montó la compañía este debe ser el tercer año, creo, y ya son cerca de 20 personas.
están captando clientes ya no solamente para un Amazon España, sino que están operando con marcas en los marketplaces de Amazon en distintas partes de Europa. Tienen algún contrato firmado con alguna compañía para gestionar, digamos, esos productos pues en Francia, Alemania, Italia, UK, bueno, distintos marketplaces. Y la verdad que se me olvidó decirle que hoy hablaba contigo. Joder, estuve ahora con él y de la que venía en coche, se me olvidó decirle porque además tampoco tenía claro, por eso te pregunté ahora que si estabas en Amazon Web Services o estabas en Consumer, ¿no? O sea que bueno, la verdad que Amazon en ese sentido ofrece también a los emprendedores las oportunidades de crear, lógicamente, servicios, productos en torno a vuestra tecnología o también productos y servicios, ¿no? Es Claro, y esa es un, bueno, la idea de generar una plataforma que evidentemente nos genera un negocio a nosotros, pero que permite a otros generar negocio y es un win-to-win ahí, ¿no? Y al final, Amazon siempre piensa en e-commerce puro, ¿no? Pero el volumen de negocio viene de la logística. La logística de Amazon está muy bien elaborada, hay mucha ingeniería debajo, mucho análisis de datos, sobre todo la parte complicada de la última milla, ¿no? Que le llaman last mile, que es la parte más complicada, porque mover cosas grandes es relativamente fácil, ¿no? Bueno, más fácil. Pero el last mile, optimizar entregas y demás, es donde estamos muy especializados y ahí es donde esa plataforma que vendemos a terceros es donde le sacamos mucho partido económico, ¿no? claro, y después está la parte de posicionamiento, de publicidad, de bueno, que hay ahí Publicidad un está mundo, creciendo ¿no? también. Sí, Sí, hay un mundo. muchísimo. Al final hay un plan, me imagino, estratégico a largo plazo, pero hay un montón de líneas de negocio abiertas. Es curioso porque no hay una Amazon que digas tú, Amazon hace algo. No, en verdad internamente, cada vez que hablas con un equipo que tiene necesidades diferentes, ves que tenemos 2000 líneas de negocio abiertas diferentes. Y muchas de ellas mueren, ¿eh? Por ejemplo, el marketplace que conocemos hoy en día fue el tercer intento de Amazon de tener un marketplace. O sea, fallaron los dos primeros, por muchas razones diferentes, ¿vale? Pero bueno, se sabía que era el futuro de la empresa y se siguió intentando con diferentes aproximaciones. Qué bueno. Es curioso también porque hoy cuando estaba con Alejandro se salió un momento porque tenía una reunión a las 4 con el account manager de su cuenta en Amazon en España para hacer la predictividad de lo que iban a facturar este año con el tema de publicidad, ¿no? Es decir, este año habían invertido una cantidad, la habían cumplido objetivos, con lo cual se habían subido escalafón bueno, en el ratio que tienen ellos de sus partners y estaban ahora pues proyectando lo que iban a facturar este año en publicidad vinculado pues, a los nuevos clientes que les iban a entrar, a los proyectos que tienen y Alejandro ya estaba proyectando que quería llegar al top of mind, ¿no? Es decir, que este año, si no era este, en el siguiente él creía que podía ya entrar en la Champions League de los partners de Amazon en España, que está súper bien, o sea, para una empresa joven asturiana que ha visto el nicho y está empujando, pues bueno, es muy importante, ¿no? No los conocéis, ya me pasado la referencia online porque no los Sí, sí, conocía. sí, te paso y te paso por LinkedIn el contacto de Ale Mm, para que lo mm. conozcas. Que esa es otra labor de Asturias Power, ¿no? Al final, muchas cosas que ocurren, es curioso, pero mira, el otro día, el fin de semana pasado, hablaba con Arturo Ordieres de E.ON, que trabaja en E.ON en Alemania, en Essen, es uno de los responsables de la parte de tecnología que tiene la eléctrica alemana. Y, por ejemplo, no conocía a Jeremías Iglesias, que es una persona que trabaja en el Banco Central Europeo en la parte de tecnología y que estudiaron en el mismo instituto en Gijón, en el Instituto del Piles, y estudiaron más o menos pues un año, 2 años arriba o abajo, ¿no? Que tuvieron que coincidir, pero lógicamente ni se conocieron en esa etapa del instituto, ni se conocían ahora después de el estar ambos más de 20 años fuera de Gijón y fuera de España, y no tenían el conocimiento el uno del otro, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? No os preocupar, mensaje compartido en LinkedIn, oye, Jeremías, este es Arturo, Arturo, este es Jeremías. Mirad a ver si encontráis un hueco y os conocéis ya que estáis a 30, 50 kilómetros el uno del otro, ¿no? No, es que la parte de networking es brutal porque es la que te lleva de verdad a encontrar caminos que tú solo no encontrarías, ¿no? Por eso tienes que tener siempre compañeros de viaje, porque tu visión de la realidad es limitada, evidentemente. Cuantos más líneas tengas alrededor tuyo y más
eso, más compañeros, más amigos, más gente que te empuja a hacer diferentes direcciones, yo creo que es cuando llegas a cosas que no creías que podías llegar, ¿no? Y la red personal yo creo que es importantísima. Profesional, personal, da igual. Sí, Eh, totalmente. de hecho, mira, es muy curioso porque yo os conocí el podcast y la asociación por un chico obetense que de familia naviega que jugaba baloncesto conmigo de pequeño. Gelo. Tú lo conoces como Ángel Suárez. Ah, sí, Ángel, sí, 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 lo conozco. Claro que sí, Gelo. Sí, sí, sí. Jero, Pues yo con creo Gelo que... jugábamos de pequeños al básquet. Cuando él venía en verano a Navia, jugábamos ahí en Ujú. la pista de Calero al baloncesto y jugábamos torneos, me acuerdo, cuando teníamos 17 años así, jugábamos un torneo de adultos que nos metían unas palizas brutales, pero bueno. Ángel Y yo os conocí, está en SEAT. está en SEAT en Barcelona, sí. Sí, sí. Ujú. Qué Ujú. bueno. Ya, pues Sí, sí. no lo sabía. Igual me lo comentó, pero ahora mismo no lo recuerdo que me haya dicho. O sea, que me haya dado tu referencia, ¿eh? No estoy seguro ahora, porque No, como hablo porque con... Gel y yo creo que hace un montón que ni siquiera nos vemos en persona. Lo tengo en LinkedIn, le sigo un poquitín las cositas que hace con los niños y eso, pero no, hace años que no lo veo. Pero Es pues un, igual estamos es, hablando de 10 años, ¿eh? es un fenómeno, Ángel. Súper generoso, súper buena gente, muy, muy buena gente. Oye, Sergio, ¿y dónde te ves dentro de 5 años? Puf, ni ¿O de idea, 10? sinceramente. ¿O Justamente qué ahora te estamos gustaría? viendo Voy a cambiarte la pregunta. qué me ¿Qué te gustaría. gusta? No, voy a cambiarte la pregunta. Lo voy a llevar a la parte personal. ¿Qué te gustaría Ujú. que tus hijas hicieran dentro de 5 años? Es una buena pregunta, porque justamente estamos en una discusión, mis hijas tienen 4 años y dicen que no es bueno mover a los hijos cuando tienen más de 7, 9 años, ¿no? Es un poco la franja que, aunque tú eres un ejemplo de que al final se sobrevive. Eso Eh, es, efectivamente, era lo que te iba a decir. Eh, y estamos justo mirando casa aquí para comprar casa, con lo cual te ata un poco comprar casa, ¿no? Mm. No lo sé, porque me gustaría que tuvieran un poco la cultura de pasión americana, de llegar al siguiente extremo, pero me gustaría que tuvieran también la cercanía familiar, esa humildad que tenemos en Asturias, esas cosas me gustaría también inculcárselas, ¿no? Entonces tampoco descartamos volvernos a Asturias en algún momento dado. Dada el mundo de hoy en día, tampoco descarto en algún momento volver, trabajo en remoto, si surge un proyecto interesante, volver, no lo sé, sinceramente es algo que no lo pienso, es imposible pensar tan a largo plazo para mí. No me sale natural. Bueno, no pasa nada. Vale, es No, lógico, ¿no? pero seguramente, 5 años seguramente quizás volver a Europa. Igual no España, Ah. igual no Asturias, pero volver a Europa quizás. Y ahí, por ejemplo, Amazon os da facilidad. Es decir, si tú quieres Sí, ahora, una vez que estás dentro de la compañía, entiendo que una compañía tan grande, con tantas posibilidades de centros de trabajo, de diversificación de servicios, productos, tal, entiendo que tienes esa opción, ¿no? De levantar la mano y decir, oye, me gustaría ir aquí. no sé, si vas al portal de trabajo de Amazon, Amazon.jobs, verás que hay miles de ofertas de trabajo, ¿no? Y esas ofertas también están abiertas internamente. Tú te puedes cambiar de equipo de una manera totalmente, digamos, súper sencilla, soportada por la empresa, te ayudan económicamente a moverte. O sea, todo ese proceso está súper montado. De hecho, es muy natural que la gente, también es muy cultural, ¿no? Que la gente no esté más de 3, 4 años en un mismo equipo. Se cambian para crecer, para aprender nuevas cosas y demás. Entonces, es algo que está muy pensado para que haya una agilidad y una movilidad muy alta. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo llevo casi 5 años en el mismo equipo, lo montamos cuando llegué, yo fui el primer ingeniero, es como muy raro que haya 5 años. Igual es mi cultura también, ¿no? Pero aquí la gente suele cambiar de equipo cada 4 años, 3 años, es como muy dinámico, ¿no? Y al final, pues tú hablas con el manager de otro equipo, oye, que mira, he visto que tienes esto aquí, quiero saber un poco más del producto que estás trabajando, si te interesa hay una entrevista interna, evidentemente, y si surge, pues te cambias de equipo. Y puede ser equipo en la misma oficina o equipo en otro país. Ujú. Qué bueno. Oye, Sergio, Sí, pues no sé qué más preguntarte ya. no sé. La verdad que, hombre, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco es para estirar esto mucho más. Mm. Yo creo que joder, ha estado súper bien, me lo he pasado muy, muy agradable, de verdad, porque además ese comienzo vinculado al terruño, eso siempre es emotivo, ¿no? Y a mí además, yo soy una persona muy, no sé, mi hija me dice que estoy todo el día llorando, ¿no? Que soy muy demasiado romántico, ¿no? Pero joder, es que lo siento así, ¿no? Yo veo estas cosas y no dejo de emocionarme, ¿no? Porque ver a una persona que ha, bueno, pues que se ha labrado su futuro, se ha esforzado, lógicamente, que ha intentado mejorar, que ha progresado profesionalmente,
que ha creado una familia, que está trabajando a miles de kilómetros de su casa y de sus padres o de sus familiares cercanos, joder, tiene mucho mérito, ¿no? Y encima, si eso, lo ideal sería que eso después reportara algo aquí, ¿no? Que es lo más complicado. Que Sergio, que tiene una trayectoria X, o Pepín, o Juanito, o Manoli, o Ana, ¿no? Que han tenido que salir fuera de Asturias, que han tenido una experiencia vital, profesional, pues agradable, buena, lógicamente dura, porque aquí nadie regala nada, la gente piensa que las cosas caen del cielo y del cielo cae agua de vez en cuando, pero el motivo de Asturias Power también es un poco ese, ¿no? El hecho de intentar que toda esa gente que está fuera, que en algún momento, y no sé de qué manera todavía, aunque alguna idea tengo, que pudieran aportar cosas a su tierra, ¿no? No lo sé, bueno, yo igual es que soy un poco utópico. No, no es utopía. Por ejemplo, si lo llevas, yo creo que mi experiencia personal ha sido dura por todos esos cambios, pero no ha sido tan dura, por ejemplo, si te pasa a pensar a alguien que en los 60, 70 se fue a Suiza, un español, ¿no? Y yo tengo varios amigos de mis padres que hicieron esa trayectoria. Y se fueron a Suiza sin hablar idioma, sin un céntimo, sin educación, y sacaron adelante una familia y una carrera, y luego se volvieron a Asturias seguramente con mucho dinero ahorrado, ¿no? Esa es una experiencia que en verdad Asturias les reportó, hizo que creciera, hubo gente que montó empresas con esa trayectoria, ¿no? Entonces tampoco es utópico pensar que gente puede volver y montar proyectos interesantes, ¿no? Yo sinceramente siempre tengo ahí en la cabeza montar una pequeña empresa que haga algo interesante desde Asturias, quizás no para vender en Asturias, pero vender fuera. Y si te fijas, pues no sé, compañeros de mi de generación, como, pues de mi generación hay mucha gente en Google, están, pues no sé, está David, está Iván, está Ramón, hay gente en Amazon también, pero también hay gente que ha montado empresas, ¿no? Tienes a Miguel en Londres, o sea, hay gente que ha montado cositas y que hay ese empuje, o sea, tampoco es algo que puedas descartar, que alguien con esa energía y esa experiencia también pueda traérselo y decir, bueno, pues montamos un proyecto que quizás no sea Amazon, evidentemente, pero que sí sea, pues, en una escala muy diferente, algo que lleve a dar un pasito adelante y poner un poco Claro. a Asturias en el mapa. Es utópico, sí, pero tampoco imposible, ¿no? No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Con Miguel estoy detrás de él a ver si en las próximas semanas se deja engañar para participar también en el podcast. Hay como mucha gente que soy como el pesado, ¿no? Estoy ahí, pum, pum, Bueno, mensaje va, mensaje viene, siempre lógicamente desde el respeto, ¿no? Y sabiendo que, joder, que sé que mucha gente, todo el mundo va limitado en su tiempo, tiene sus sí. obligaciones, su responsabilidad, su familia, su tiempo de ocio, y joder, y ya está aquí el pesado Luisma dando la data, ¿no? No, pero por ejemplo, el tiempo de noticias es muy limitado, está claro, pero por ejemplo, yo nunca había hecho un podcast, es mi primer podcast, y es interesante tener un poco de tiempo para reflexionar y hablar de manera abierta sobre estas cosas, ¿no? Entonces, si consigues que Miguel te haga un hueco, pues mira, su experiencia vital es interesante, Claro que así sí. como la de cualquier otra persona que tal. Si tienes más contactos, ya te digo, avísame porque eso, ya te digo, hay gente de nuestra generación o de mi generación que está en todo el mundo, pues no sé, Diego está en Sydney, en Atlassian, en Google tenemos 3 o 4 de Uniobi también, Amazon otros cuantos, y sobre todo Amazon Madrid, evidentemente. O sea, hay un montón de gente repartida por el mundo en muchos sitios, ¿no? Y bueno, igual es anecdótico porque no es una norma, no es una trayectoria que, no sé, el 50% de estudiantes en Oviedo hagan cosas así. Pero son anécdotas interesantes de contar. Eso es. Bueno, Sergio, pues oye, un abrazo fuerte para ti, otro para toda tu familia, la que tienes ahí al lado, que he visto por ahí que aparecía tu hija, no sé si era la pequeña o la mayor, aparecía por ahí detrás, La mayor, que está en casa hoy. que lógicamente tienen su derecho a aparecer y a ver qué está haciendo su padre en la Le mañana. encanta cotillar las pantallas, siempre que estoy en reuniones le encanta cotillarlas. Y lógicamente a tu familia de Asturias. Y siempre digo lo mismo, nos vemos en el camino, Sergio. Pues el camino no está muy lejos, porque yo estoy, como mi hija tiene 6 meses, me voy de baja paternidad ahora en abril y estaré 3 meses por España. Un poco repartido entre País Vasco y Asturias, porque mi mujer es vasca, pero estaremos por ahí en primavera. Bueno, pues oye... Así que si coincide, pues nos tomamos un café o una cerveza o lo que sea. Efectivamente, invitado estás yo siempre digo lo mismo también, invitado estás a conocer La Pipa, que es un espacio peculiar y que seguramente que te llamará la atención y te gustará. Así que bueno, Te tomo la palabra, igual me acerco a verlo. Cualquier otro sitio. Venga, Sergio, pues un abrazo muy fuerte. Pues nada, Luis, muchas gracias. Venga, nos vemos.